O sea, me habías comentado esto, me habías contado que lleva muchísimo tiempo que realmente se lleva a cabo una película. Claro. Y entre que lo creas, lo escribes, entre que ya empiezas a buscar el apoyo, y luego buscar los actores, y luego grabar, y luego la postproducción, son años. Sí. ¿Cómo es que, tú escribes, tú lo presentas, ¿a quién se lo presentas? Dices que a productores. ¿A qué tipo de productores? ¿Los mismos que conoces? ¿Instituciones? Pues es todo un laberinto porque, o sea, la película la produce un productor, ¿no? Es una persona que tiene habitualmente una empresa y esa persona es, digamos, que la que se encarga de conseguir el dinero. Y hay muchos esquemas con los que se puede hacer una película. El esquema más fácil es: yo soy productor, tengo mi empresa, tengo una película que es un guión, pago un guión o compro un guión que ya está hecho, okay. o le pago un guionista para que lo haga. Y entonces, pues si es algo muy comercial, pues puedo ir con Videocine, que es la filial de Televisa para hacer cine, y hacemos una asociación y ellos me dan el dinero. Una asociación de tal porcentaje claro, para ti. Y me dan el dinero y con eso puedo hacer una película. Eso es una forma privada y Hollywood así es como funciona. Un productor de su dinero desembolsa, consigue un guión y luego va con los grandes estudios o con las plataformas, con Netflix o con Amazon o con Warner o con quien sea, y consiguen un deal y la hacen entre ellos. Y el gran capital de riesgo es de los estudios y son los primeros que ganan, pero el otro gana también de hacerla y tal. Y eso es todo de una manera privada, una manera muy comercial. Hay también gente que tiene la suerte de repente, como por ejemplo, la historia de Y tu mamá también, la de Cuarón, la que dirigió Cuarón y escribió Carlos Cuarón. Es que ellos encontraron a este millonario Vergara, el de OmniLife y no sé qué, y él financió la película directamente. Eso es como un gran sueño. Es decir, no necesitas ir con los grandes estudios, ni necesitas ir con el gobierno, que ahorita te cuento de esa otra forma, sino pues un millonario te da su dinero y la haces. Obviamente, pues con todo el riesgo, pero pues sin ninguna otra obligación más que hacer la película y que quede bien, ¿no? Una tercera vía que suele suceder cuando los proyectos no son tan comerciales, o que hoy día, por ejemplo, en México sucede todo el tiempo porque no tenemos una industria que realmente logre pagar sus propias producciones, ni las comerciales ni las no comerciales. O sea, nosotros vivimos en una industria que no es sana financieramente por las condiciones. Desde el Tratado de Libre Comercio, el cine se ha tratado muy mal, ¿no? Y ya no tenemos vías de distribución, de exhibición. Entonces es muy difícil recuperar el dinero de una película con lo que cuesta. Entonces los gobiernos, no solo el de México, sino el de muchos países, se dan cuenta que el cine no es un entretenimiento nada más, sino es una cosa prioritaria porque es la cultura y la identidad de un pueblo. O sea, finalmente, si tú quieres entender a una cultura, pues tienes que leer su literatura, tienes que escuchar su música, pero donde se resume mejor cómo es un pueblo, cómo piensan, cómo hablan, qué dicen, cómo es su humor, todo, es en una película. Es como un testimonio vivo de la cultura de un pueblo. Entonces, de alguna manera es un legado de la identidad cultural que somos, de quiénes somos, de qué sentimos, cómo nos expresamos. Claro. Entonces, es un asunto prioritario de la identidad nacional. Y hay países que así lo toman. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una secretaría, en la Secretaría de Gobierno, tienen programas especiales para defender al cine de Estados Unidos. Porque con eso han conquistado ideológicamente al mundo. Claro. Francia también lo tiene muy claro. Es muy importante defender el cine porque con eso podemos hacer que le caigamos bien a los otros del mundo, que nos quieran y que quieran venir a visitarnos y comprar nuestros productos. Entonces se vuelve un vehículo de promoción de un país y además que es un elemento artístico también, ¿no? Entonces los gobiernos del mundo en general apoyan a sus cinematografías. No es algo nada más mexicano, sino que pasa en todo el mundo. Y se apoya de muchas distintas maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México ahora tenemos un fondo
que se hace con los impuestos, que se llama Eficine, con los impuestos de las empresas, y de ahí es de donde muchas veces puedes conseguir recursos para lograr hacer tu película. Entonces me regresé a México justo para buscar qué productor me podía ayudar a conseguir ese fondo, que con ese fondo puedes hacer la película, pero es muy complicado ganarlo porque hay muchos proyectos y te piden toda la documentación que te puedas imaginar. O sea, no me lo imagino. Entonces necesitas 2 meses para hacer toda la aplicación. O sea, es muy, 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 muy complejo. Y yo no sabía y tal. Y entonces llegué, busqué productores, conseguí uno y este productor no era nada bueno porque luego también eso es lo que pasa y mi proyecto era el último en su lista, no lo metía a las convocatorias, estaba pues más ocupado con otros directores pues que ya eran famosos o que ya habían tenido como premios y tal. Entonces yo me desesperé y yo me dije, bueno, pues si él no lo puede hacer, pues yo lo voy a ver cómo lo hago por mi cuenta. Y al final creé mi empresa, metí mi proyecto, gané el fondo y lo autoproduje. Que fue una locura. Eso es una locura. Yo no se lo recomiendo a la gente. Busquen a productores establecidos que les ayuden si quieren hacer una película. Porque pues aprendí a la mala todo. A los golpes a la mala y al yo mismo hacerlo. Sí. Hazlo por ti mismo. Pero ese era un espíritu muy punk que justamente en la movida madrileña todos ellos, Almodóvar, Alaska, Radio Futura, todos ellos empezaron sin saber hacer lo que hacían. No sabían tocar instrumentos, no sabían hacer música, pero el espíritu punk era háztelo tú mismo, ¿no? O sea, si nadie te llama, si no te contrata, si no te llama una discográfica, si no te llaman, hazlo tú como puedas, hazlo y aprende. Y entonces de alguna manera fue como con el espíritu con el que empecé y lo hice como pude y al final nos fue bien, pero creo que muchas cosas las aprendí pues errando y haciéndolo mal, ¿no? Y cometiendo errores y así. Entonces creo que un productor establecido me podría haber llevado de la mano y hubiera sido mucho más fácil pues lograr cosas con la película más rápido. Pero bueno, fue el camino que elegí también para tener el control creativo y para poder yo pues hacer lo que quería y hacerlo como yo quería. Claro. ¿No? Porque venía de experiencias en las que yo había estado con productores o había visto cómo terminaban los proyectos de una forma que no me gustaba.